Compañeros, nuestro EBT está conformado por Ana Carolina Rodríguez Gallegos, Carlos Alejandro Sánchez Muñoz y su servidora Jessica Fernanda Contreras Mojica. Y voy a comenzar hablándoles sobre las falacias formales. Las falacias formales son razonamientos no válidos, pero que frecuentemente son aceptados por su semejanza con formas válidas del razonamiento. También se caracterizan porque son argumentos en los que la conclusión no va de acuerdo a las premisas. Para poder entender bien las falacias formales es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tú tienes un par lógico de causa y consecuencia, lo que digas justo después de esto va a definir si tu argumento es válido o no. Ahora sí, vamos a empezar con la negación del antecedente. La negación del antecedente nos dice que no porque yo niegue una causa, la consecuencia tampoco va a ocurrir. Por ejemplo, si llueve, el piso se moja. No ha llovido, por lo tanto, el piso no está mojado. Entonces aquí estamos cayendo en esta falacia porque pueden haber muchas otras razones por las que el piso esté mojado, no solamente porque llovió. Ahora la afirmación del consecuente. En la afirmación del consecuente, sus dos premisas van a ser verdaderas y su consecuencia falsa. Por ejemplo, si un político no es corrupto, habrá obras en el país. Si hay obras en el país, el político no es corrupto. Entonces aquí caemos en una falacia porque no podemos saber si fue por la causa mencionada o por alguna otra. Y por último vamos con la falacia de vulnerar el principio de la identidad. Que el principio de la identidad nos dice que siempre se le debe dar a un término el mismo contexto. Por ejemplo, tenemos dos oraciones. Necesito una llave para entrar a mi casa. La segunda, Ronda Rousey es una experta en llaves. Ronda Rousey es una luchadora profesional. Entonces yo concluyo que necesito a Ronda Rousey para entrar a mi casa. Entonces caemos en esta falacia porque ya cambiamos el contexto y el significado del término llave. Hola, buen día, mi nombre es Carlos Alejandro Sánchez Muñoz. En esta ocasión estaré presentando tres tipos de falacias. La primera falacia de la que hablaré es la falacia del alegato especial. Este es un tipo de razonamiento erróneo que se justifica solicitando una posición de privilegio sobre el opositor a quien así retira todo argumento contrario. Este es un modo equivocado de razonar, porque desecha todas las argumentaciones racionales que las partes para usar criterios inaplicables, que dan la razón a una de las partes sin mérito. Alguien que use la falacia del alegato especial no está participando en una discusión, solo está haciendo aseveraciones sin una justificación. Se debe tener en cuenta que cualquier afirmación que sea mensurable o comprobable puede ser analizada científica o lógicamente, por más que sea de índole religiosa o filosófica. Bueno, un ejemplo de esta falacia es un gobernante argumenta que se debe de imprimirse más dinero para así animar a la economía. Un economista dice que no, porque esto crearía inflación. El gobernante le responde al economista: usted no puede opinar porque no conoce a los pobres como los conozco yo. Lo que debe verse es que los argumentos de ambas partes son dejados de un lado, y la razón es que cada quien tiene una posición diferente y superior, lo que esto es totalmente erróneo. Pierre usa un ejemplo muy común para ilustrar esta falacia. Una persona argumenta en contra del capitalismo diciendo que produce más males que bienes, como se puede ver en los casos de muchos países, y argumenta al mismo tiempo en favor del socialismo diciendo que en realidad nunca ha sido probado en la práctica. Usar la falacia del alegato especial consiste en el uso de la excepción que favorece al que argumenta y daña al opositor. Esta con una dificultad enorme que esa excepción sea válida. Bueno, la segunda falacia que presentaré es la falacia de argumento silencio. Esta consiste en hacer creer que el silencio del oponente sobre una materia indica que lo ignora. Es una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. Esta la podemos observar en un diálogo. Por ejemplo, Paco, sé dónde vive María.
Pepe: ¿dónde? Paco responde: no pienso decírtelo. Pepe dice: si dices eso es porque no lo sabes. La conclusión de Pepe no tiene por qué estar justificada. Quizás Paco simplemente no quiere decirlo. Como por último tenemos la tercera falacia. Esta es la falacia de generación apresurada. Esta ocurre cuando alguien asume que algo es cierto acerca de un gran grupo en base a una muestra extremadamente pequeña. El escritor o orador hace un reclamo de por qué algo es verdad sobre una muestra de un grupo más grande. Es cierto, sobre el grupo es un conjunto. Por ejemplo, Algunos podrían decir: he salido con 3 pelirrojos y todos ellos tenían los ánimos. Por lo tanto, todos los pelirrojos tienen los ánimos. bueno, esto se trata de una generalización apresurada porque 3 no es una muestra lo suficientemente grande como para determinar con precisión el estado de ánimo de todos los pelirrojos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, maestra y compañeros, mi nombre es Ana Carolina Rodríguez Gallegos y en esta ocasión abordaré 2 tipos de falacias, la primera es conclusión irrelevante y la segunda es la del argumento ad populum. Y bueno, comencemos. Comenzamos con conclusión irrelevante. Esta falacia pertenece a las que les faltan datos, a la que tiene falta de datos y argumentos. Hay 2 tipos de esta falacia, la cual es voluntaria e involuntaria. Por lo general, la que siempre se practica en la sociedad es la voluntaria, ya que esta lo que hace es manipular de forma engañosa, persuadir de forma engañosa. Entonces, cuando uno manipula, siempre uno está consciente de ello. Un ejemplo es en el ámbito político. Una campaña siempre manipula, siempre persuade a las personas con conclusiones irrelevantes. Cuando van a dar los datos, las características buenas de un candidato, siempre mencionan cosas que no tienen mucho que ver. Por decir, presidente X dio parte de su patrimonio a un centro de beneficencia. Y en realidad ese dato no te garantiza que esa persona va a ser buen presidente para nuestra nación ni que la va a hacer crecer. Entonces, aquí es un ejemplo que nuestros datos, nuestro argumento, no tiene nada que ver con la conclusión a la que se tiene que llegar. Y esto es conclusión irrelevante. Estamos de vuelta, pero ahora con la falacia de argumento ad populum. Esta en particular se ve mucho en la sociedad y es una gran problemática, ya que esta representa el típico populismo. ¿Y a qué se refiere? A que se cree que un dato, una información es correcta simplemente porque un gran número de personas así lo cree y así lo ha dicho por generaciones, sin argumentos, sin nada, sin datos, simplemente porque yo lo creo así como lo creen otras 100 personas atrás de mí y yo lo sigo repitiendo a más gente y esa gente se sigue convenciendo y armamos gran número de masa. Entonces ya por eso es correcto, porque muchas personas lo creemos. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se crea que la Tierra era plana sin ningún argumento, simplemente ni dato científico, ni con base a ciencia, simplemente porque la gente lo creía así, porque la gente lo iba repitiendo, lo iba oyendo constantemente, era lo que creían correcto, hasta que llegan los argumentos verdaderos, como un argumento científico. Y bueno, esto sería todo por mi parte y por parte de mi equipo. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido todo agradable y entendible. Gracias.